El título de esta nueva serie se llama No temas, no temas. Es la serie con la que finalizamos este año. Isaías 41:10 es un texto que todos conocemos, lo hemos leído, lo hemos utilizado de alguna manera para automotivarnos o autoalentarnos, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y normalmente lo citamos y nos encerramos ahí. Este texto, hace 15 días me invitaron a una congregación en Manzanillo, una casa oración Libertad, Manzanillo. Ellos tenían su 9º aniversario, fue un fin de semana en el que estuvimos acompañándolos, compartiendo, y el lema del tema que ellos hicieron ese fin de semana precisamente era no temas, y la base era Isaías 41:10. Yo desarrollé algunos mensajes sobre este texto, y yo quedé voy a decirlo, tan atraído, tan impactado de lo que gira en torno a Isaías 41:10, que eso me movió a preparar esta serie. No es hablar lo que hablé allá, voy a desarrollar más profundamente este mensaje, lo que implica ese no temas, y es de lo que estaremos aprendiendo. Yo espero poder transmitirle de la manera más clara, sencilla y profunda lo que este texto quiere y significa, lo que quiere decir y significa. Isaías 41:10 va a ser el texto lema de esta serie. Entonces, ese no temas está a lo largo de toda la Biblia, lo leemos desde Génesis hasta Apocalipsis. No temas, no temas, no temas. Ahora, ¿qué es exactamente el temor? Vamos a definir el temor. Hablaremos bastante. El temor se puede definir como un sentimiento de angustia que se experimenta cuando hay un peligro, una amenaza, o se piensa en ese peligro, esa amenaza, ya sea de manera real o imaginaria. ¿Qué es lo que pasa cuando el temor toma la rienda sobre nuestras vidas? Bueno, cuando el temor te gobierna o es fuerte, o es tan fuerte, te impide funcionar normalmente. Es decir, no te hace funcional en los propósitos de Dios o en el plan de Dios. Normalmente una persona con temor se retrae de obedecer a Dios por temor, por miedo, por inseguridad, y no somos funcionales cuando somos gobernados con el temor. Y otra pregunta importante es: ¿dónde se originó el temor? ¿Dónde se origina el temor? El temor se origina por el pecado, tal como lo muestra Génesis. Por lo tanto, el temor nos lleva a tomar siempre desviaciones equivocadas. Y note, yo estoy hablando de un temor perjudicial, no hablo de un temor reverente, como el que habla Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Estoy hablando de un temor perjudicial, un temor pecaminoso, negativo, que es sinónimo también de miedo. El temor se origina por el pecado, así lo muestra Génesis. Por lo tanto, el temor, al ser originado por el pecado, nos va a llevar a tomar desviaciones equivocadas, nos va a llevar a retraernos en lo que es bueno, en lo que es santo, en lo que es agradable delante de Dios. Y en este caso, Adán y Eva, si vamos al punto de Génesis, ellos se escondieron de la presencia de Dios, dice la Biblia, se retrayeron, dieron un paso atrás por temor. Vamos a leer el texto, Génesis 3, 8 al 10, dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió, y vea lo que él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Miedo. Otra versión dice: tuve temor. Anterior al pecado, el hombre, Adán y Eva, oían la voz de Dios y sentían confianza, seguridad y paz. Pero después de su desobediencia, ellos escucharon la voz de Dios y tuvieron temor. ¿Por qué? Dice Adán: porque estaba desnudo, por eso me escondí. Hay que entender el origen del temor. Mire,
Justamente esta semana mi esposa ha estado escuchando unas enseñanzas que yo compartí sobre fe y orden, y mientras ella las oía, mientras estábamos alistando, haciendo el aseo, cambiándonos, estaba la enseñanza, y algo que llamó mi atención es que casi en la mayoría de las series que he expuesto, siempre toco el tema del Edén. Si usted, no sé si lo ha percibido, pero siempre me remonto a Adán y Eva, al Edén, al Génesis. ¿Por qué? Porque es el origen de todas las cosas. Es la fuente. Y nunca repito y digo lo mismo. Ahora en este caso estamos viendo cuál fue el origen del temor. Ahí está, en el Edén. El hombre desobedece y es donde Adán experimenta por primera vez temor, es decir, miedo. Y estos versículos se interpretan como la primera vez, escuche, la primera vez que el ser humano tuvo un sentimiento perjudicial. El temor es una consecuencia directa del pecado que rompió su relación con Dios. El miedo de Adán no era hacia la bondad o generosidad o fidelidad de Dios, sino el temor de Adán era hacia la justicia de Dios y las consecuencias que de antemano él sabía que vendrían por su desobediencia deliberada. Y vamos a analizar esta progresión. Génesis 3. La historia la conocemos, comienza narrando la conversación entre la serpiente y la mujer, en el que Satanás se encarna a sí mismo en forma de serpiente, engaña a Eva para que ésta coma del fruto, ella le da a su marido y ambos, por decisión propia, voluntaria, terminan desobedeciendo a su Creador. En los versículos 1 al 6 leemos el diálogo que sostiene la astuta serpiente, esto en Génesis 3 con la mujer, en el que cuestiona tanto la palabra, la serpiente cuestiona tanto la palabra como el carácter bondadoso, generoso y fiel de Dios. ¿Qué hace Satanás? Persuadir a Eva con sus mentiras para que ella crea que Dios ha mentido y su palabra y que Dios ha mentido y que su palabra no es tan confiable como el hombre piensa. En otras palabras, la estrategia o la astucia de la serpiente era lograr que Adán y Eva dudaran de las motivaciones y las intenciones de Dios y que ellos pudieran por decisión propia rebelarse o desobedecer a Dios en cuanto a sus mandamientos, para que el hombre considerara lo que para ellos era mejor en su experiencia y de esta manera invalidar el mandamiento divino. La serpiente dice que Dios miente al decir que Eva moriría. Ahí está. Y cuestiona el carácter de Dios al implicar que Dios sabe que Eva podría vivir mejor si ella comiera del fruto. Esa es la mentira de Satanás. Y todos conocemos cómo termina este diálogo, cómo se desarrolla esta narración, y el hecho más lamentable y trágico de la historia de la humanidad lo encontramos en Génesis 3:6, donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hombre y mujer, Adán y Eva, ambos pecan, repito, voluntariamente contra Dios, prefieren aliarse con Satanás y sus mentiras y desprecian la bendición, el cuidado, la protección y la provisión de Dios en el Edén. Lo que no esperaban, lo que ellos no esperaban, tanto Adán y Eva, era sentir de manera rotunda e inmediata las profundas y lamentables consecuencias y efectos de su desobediencia. Esto se vino inmediatamente. Y hubo 3 consecuencias importantes. La primera consecuencia fue la vergüenza. Este título se llama vergüenza, se llama desconfianza y temor. La primera consecuencia fue la vergüenza. Esta primera consecuencia se hace evidente precisamente en lo que ellos manifiestan. Estábamos desnudos, nos sentimos, por eso es que huimos, dice Adán. Llegamos al versículo 7, leemos cómo inmediatamente las consecuencias del pecado se hicieron evidentes y palpables. El versículo 7, Génesis 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y hubo un conocimiento nuevo. Ahora un conocimiento nuevo. ¿Cuál fue? Conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está la evidencia de esa vergüenza. No todo lo que la serpiente dijo era falso, ¿sabía esto? Entre tanta mentira que ella estaba diciendo, dijo una cosa verdadera. Satanás había dicho a Eva que sus ojos serían abiertos cuando comieran del fruto prohibido. Esto precisamente es lo que ocurre en el versículo 7. Los ojos de Adán y Eva son abiertos. Se cumplió, efectivamente, eso era verdad. Pero contrario a lo que el hombre esperaba, en vez de ser abiertos a una realidad mucho mejor, lo único que conocieron fue la vergüenza, la desconfianza y el temor. Fueron abiertos para entender y conocer su vulnerabilidad, su fragilidad, su vergüenza. Satanás le había prometido a Eva que al comer del fruto sus ojos serían abiertos y entonces ella podría ser una mejor mujer, una mujer empoderada, una mujer completa, una mujer independiente, más feliz, donde ella podría ser su propio Dios. En otras palabras, ¿qué le dice? Serían como Dios si comían de ese fruto, fue la mentira de la serpiente. Pero lo que leemos en esta historia es algo completamente diferente. El texto nos dice que inmediatamente al momento en que ellos pecaron, sus ojos se abrieron. Sus ojos fueron abiertos. Pero en vez de ser como Dios, lo único que pudieron ver, ¿qué vieron? Su desnudez. Ellos vieron su desnudez. Se suponía que, de acuerdo a lo que la serpiente había propuesto, que ellos iban a abrir sus ojos para ser como Dios. Pero lo único que sucedió es que se dieron cuenta de su estado de vulnerabilidad, de su fragilidad, de su debilidad. Y el pecado les prometió ser como Dios. Pero ¿qué sintieron? ¿Qué experimentaron? Una profunda humillación al ver su fragilidad, al ver que no eran tan fuertes como ellos pensaban, que eran débiles, que eran vulnerables, y eso les trajo vergüenza. Entonces, por causa del pecado, su inocencia fue completamente deshecha. Y es increíble y sorprendente el contraste que encontramos entre Génesis 2:25 y Génesis 3:7. En ambos versos, en ambos casos se describe la vulnerabilidad, pero con un enfoque completamente distinto. Por ejemplo, en Génesis 2, ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no había ninguna amenaza en ese momento contra su vulnerabilidad. Su relación con Dios era íntima, era perfecta, era profunda, era sin límites. Pero en el capítulo 3 ya cambian las cosas. En el capítulo 3, ellos ya no toleran, no pueden estar desnudos el uno frente al otro. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos a esa vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad puede ahora ser usada en su contra. ¿Cuál fue la segunda consecuencia? La desconfianza. La desconfianza es así como el hombre y la mujer comienzan a experimentar la segunda consecuencia. Primero viene la vergüenza, después la desconfianza. Ahora conscientes de su desnudez, conscientes de su vulnerabilidad, de su fragilidad, de su debilidad, ellos ya no pueden mantener la misma relación de intimidad que antes tenían, tanto con Dios como entre ellos mismos. Y el hombre y la mujer ahora deben ocultarse el uno del otro. Por esa vergüenza y por esa desconfianza. Ahora debe protegerse cada uno del otro, es lo que está insinuando el texto. Ahora, piense lo siguiente. ¿Por qué usted cree que hay contratos legales en nuestros tiempos? ¿Por qué usamos contratos legales? ¿Por qué es necesario tener todo por escrito y registrado? ¿Por qué tenemos que hacerlo de esta manera? ¿Por qué aún las empresas, por seguridad y por desconfianza a los usuarios o a los empleados o a los clientes, las empresas están obligadas a grabar sus llamadas? ¿Esto por qué? Por desconfianza. Porque precisamente no podemos confiar en nadie.
Véndale usted su vehículo a alguien y dígale, mira, te doy los papeles y ¿cuándo me das el dinero? En un mes. Está bien, te lo suelto el carro, papeles, todo, te firmo. Nadie haríamos eso. Todo tiene que quedar registrado, todo tiene que ser escrito. Y lamentablemente después de Génesis 3, la confianza entre los seres humanos quedó completamente afectada. Y es la desconfianza la que termina detonando nuestros mayores temores. ¿Por qué? Porque esa desconfianza nos da un sentimiento de que no hay garantías, ni seguridad, ni confianza en nadie. Solo piensa en aquellas cosas que usted no le cuenta a nadie. Piensa en aquellos secretos que nadie más sabe. Cosas que hace, sentimientos que tiene, pensamientos que le vienen a la mente, imaginaciones que lo abordan y que no puede compartir con nadie. ¿Por qué no los comparte con nadie? Porque sabe que no puede confiar ni abrir su corazón con todo el mundo. Porque con facilidad podemos ser lastimados. O esa confianza que tú le brindas a una persona, ¿a quién no le ha pasado esto? Esa información que tú le confías a alguien, en algún momento se aprovecha y la utiliza en tu contra. Y te destruye, te denigra, te calumnia, te ataca, te quita todo. O sea, todos experimentamos esa falta de confianza, la cual alimenta una clase de temor hacia la malicia de los demás. Y veamos el grado de desconfianza. Adán y Eva, después de comer el fruto, ni ellos podían confiar ya el uno con el otro. Es lo que está hablando aquí el texto. Ya había vergüenza entre ellos, había desconfianza. Por eso la necesidad de ocultar su desnudez con hojas de higuera. Y después viene la tercera consecuencia, que es el temor. Ahora vemos cómo es sorprendente la rapidez con la que el texto describe todos esos acontecimientos, uno sobre otro y sobre otro y sobre otro. Algo está pasando aquí que todo se les vino encima, se les vino la avalancha encima. Fue todo tan apresurado y así fueron las consecuencias de su pecado. En un momento Adán y Eva estaban en lo más alto de la cúspide de la historia de la humanidad y después de haber mordido y comido ese fruto, ¿qué sucedió? Se precipitaron de una manera drástica y rápidamente experimentan humillación, vergüenza, desconfianza y temor. Ahí está la consecuencia. Y si leemos Génesis 3:8, volviendo dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, yo le he dicho, este no es un temor reverente al que nos llama la Biblia. No es el temor que se produce por el respeto y la admiración o el asombro que produce Dios en nosotros. No es el temor que nos lleva a la obediencia porque reconocemos que Dios es santo, que es perfecto, que es justo, que es merecedor de toda obediencia. No es esa clase de temor. El temor que se está describiendo en el versículo 8 de Génesis 3 es el temor que produce la culpa, no la reverencia. Ese temor es completamente diferente. El temor reverente nos lleva a acercarnos a Dios en humildad y confianza. Ahora usted puede ver la consecuencia. El temor producido por la culpa, ¿a qué llevó a Adán y Eva? A huir y ocultarse de la presencia de Dios. Ellos se escondieron, ellos se apartaron y por la culpa ellos fueron a esconderse de la presencia de Dios, en su ignorancia pensando que Dios no los vería o que podrían ocultarse del ojo que todo lo ve o del oído que todo lo escucha. En realidad no podemos escondernos de Dios. Y lo lamentable de esto es que el pecado alejó a Adán y a Eva de aquel, fíjense, de aquel que solamente procuraba su verdadero bienestar. Dios les había dado todo, Dios había sido completamente generoso con ellos, los había bendecido, les había dado dominio sobre todas las cosas, les había dado todo lo que necesitaban para estar completamente satisfechos y ser verdaderamente felices. Pero ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Pregunto,
¿quién en su sano juicio y en su sentido común, y estoy hablando de sentido común y sano juicio, ni siquiera estoy hablando de revelación ni sabiduría, o sea, ¿quién en su sano juicio y sentido común puede rechazar todo esto? O sea, ¿quién querrá alejarse de alguien que te ama, que te provee, que te da todas las cosas que necesitas, que satisface cada una de tus necesidades y que te brinda una total felicidad? O sea, ¿quién en su sano juicio, en su sentido común, rechazaría esto? Pues ahí está, Adán y Eva lo hicieron y nosotros también lo hacemos. Constantemente rechazamos a Dios, rechazamos su bondad, su generosidad. ¿Y cómo es que la voz de Dios, que antes era una voz que les brindaba certeza de paz y garantía de seguridad, después del pecado, ¿qué resultó ser esa voz? Una amenaza para Adán y Eva, a tal punto que sienten la necesidad de huir y esconderse? Eso mismo sucede con las personas en las iglesias. Mira, cuando sus corazones están bien con Dios y están en paz con Dios, vienen y escuchan la enseñanza. Y la escuchan, aprenden de ella. Si son confrontados, si suele ser una palabra dura, difícil, siguen aprendiendo y cambian, o sea, toman la palabra de Dios para recibir esa confrontación de Dios y se disponen a obedecerla. Pero cuando el corazón está endurecido, ¿qué sucede? Oyen la voz de Dios y quedan perturbados, molestos, enojados. ¿Por qué? Porque precisamente está sucediendo lo que sucedió con Adán y Eva. Antes venían y escuchaban la enseñanza y eran confrontados, pero tenían certeza de paz, garantía de seguridad, confiaban en el amor de Dios. Y sin embargo, ya después, cuando el corazón se endurece, cualquier cosa que tú les hables, por muy suave que yo se las diga, lo ven como una amenaza directa. Y lo está diciendo por mí. Así es el pecado. Como si yo tuviera tiempo, y es más, ni me meto mucho a Facebook para andar viendo qué hace. O sea, pero esa es la necesidad del corazón endurecido, de huir y de esconderse y de justificarse. Entonces, la respuesta, el por qué sucede este cambio drástico, la respuesta está en el temor que se produce en una conciencia que es culpable. Ahora, leamos lo que dice Adán a Dios, Génesis 3, 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunto, ¿quién se acercó a quién? Fue Dios buscando al hombre. Jehová Dios llama al hombre, le dice: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva no estaban desnudos en ese momento. El versículo 7 nos dice que habían cubierto su desnudez con hojas de higuera. El problema no estaba en su desnudez. El problema estaba en la culpa que sentían por las consecuencias de su desobediencia. Y esas consecuencias los llevó a desconfiar de Dios. Escuche esto. Los llevó a desconfiar de Dios al grado que tuvieron que huir de Dios. Cuando usted peca delante de Dios, si usted entiende el valor de la gracia y conoce el carácter de Dios, ¿qué hace? Usted va y confiesa su pecado, como dice 1 de Juan, y va delante de Dios y se arrepiente. Y el apóstol Juan nos dice: cualquiera que se acerque a Dios y confiese su pecado no será rechazado. Dios es misericordioso, es amplio en perdonar, y Dios no solamente perdonará, sino también limpiará nuestros pecados. Es lo que dice la Biblia. Pero aquí Adán y Eva no buscaron a Dios para arrepentirse, al contrario, escucharon su voz y huyeron por esa desconfianza que se había generado ya en el corazón. Y por consecuencia, esa desconfianza alimentó aún más sus temores. Ahí está la culpa que sentían en sus conciencias y que les llevó a temer, porque sabían que ya no eran inocentes, sabían que algo en ellos se había cambiado para siempre, que las cosas no eran igual y que delante de ese Dios santo
no tenía ninguna manera de ocultar su culpabilidad, ni siquiera con las hojas de higuera. Es por eso que seguían sintiendo la culpa y el temor. Y a partir del pecado el hombre sufrió de una anomalía. Esa anomalía se traduce en vergüenza, en desconfianza y temor. A partir del pecado fue que experimentaron esto. Y el hombre, antes del pecado, veía en Dios su fuente de seguridad, de confianza y bienestar. Pero después del pecado, ¿qué experimenta el ser humano? Experimenta temor, miedo. ¿Debido a qué? Debido a que el hombre ya tiene una plena conciencia de su vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad causa un estado continuo de incertidumbre, de dudas, de temores inducidos. A través de la historia del hombre, el temor se entrelaza en nuestros corazones. Y mire, y la Biblia está llena de situaciones donde el hombre, debido a su vergüenza, su desconfianza y su temor, busca autoprotegerse para prevenir la ruina o la destrucción. Un ejemplo es Israel. A través de la historia del pueblo de Israel en el desierto, el pueblo, debido a su temor y a su desconfianza en Dios, ellos buscaban la seguridad en dioses falsos, en ídolos, que les brindaran una seguridad temporal. Un ejemplo de esto es el pueblo de Israel. Después de salir de Egipto, Moisés sube al monte Sinaí a recibir la palabra de Dios. Moisés se tarda, el pueblo se impacienta, se desespera, ¿y qué le exigen a Aarón? Haznos un ídolo. Es decir, necesitamos a alguien que nos brinde una seguridad temporal, uno que podamos percibir, que podamos tocar, que podamos palpar. Y es así como el hombre, por su temor, busca seguridad en los ídolos y dioses falsos. Así era el esquema del pueblo de Israel. Y el hombre, por temor, desconfiaba de Dios y se refugiaba en esos ídolos. Entonces el temor, en su forma más básica, es una respuesta biológica y psicológica a los estímulos que percibimos en nuestro entorno. Y esta respuesta suele estar motivada también por la adrenalina que es impulsada por nuestro cerebro, y es un impulso de querer evitar algo debido a las consecuencias de interactuar con él o experimentarlo. Por ejemplo, hablando sobre el fuego, ¿qué hacemos? Evitamos el ser quemados, evitamos que el fuego salga de control, esto debido a las consecuencias de interactuar con él o de experimentar lo que pudiera ser una quemadura. No es alguien que nadie desea. Es bien común decir, voy a una alberca a nadar, a refrescarme, pero no es común que alguien diga, voy a buscar un incendio para quemarme. O sea, no hacemos, son cosas que evitamos, no queremos interactuar con aquello que representa una amenaza para nuestra vulnerabilidad. Y algunos miedos son lógicos y racionales desde una perspectiva humana, porque pueden provocar la muerte. Hay situaciones que pueden provocar enfermedad. Hay situaciones que pueden provocar lesiones corporales graves. Hay gente que tiene temor a las arañas venenosas. ¿Por qué? Porque puede representar una enfermedad o una muerte. O también hay gente que teme a las alturas. ¿Por temor a qué? A la caída, a perder la vida. O hay gente que tiene temor cruzar una avenida grande. ¿Por temor a qué? A ser atropellado. A ser atropellado. Entonces, hay otros miedos que son menos racionales, pero se basan en la autoprotección humana, como el miedo, por ejemplo, a hablar en público. Hay gente que teme esto, arraigado también con el miedo de la vergüenza. El miedo a perder a un ser querido, por ejemplo, es otro temor muy común, o el temor a enfermarnos, o el temor a la amputación de un miembro de nuestro cuerpo, el temor a tener un accidente. Esas son las interacciones en las que evitamos relacionarnos o interactuar. ¿Por qué? Porque pueden provocarnos un daño físico, emocional o espiritual.
Esas son las interacciones que evitamos a toda costa, porque ya somos conscientes de nuestra vulnerabilidad. Es por eso que se generan esos temores. Y la vida del ser humano es controlada por esa vulnerabilidad, hablando del cuerpo mortal. Todos somos vulnerables. Y de alguna forma todos sentimos un temor o una aversión hacia algo. Y esa vulnerabilidad provoca que una persona se concentre en evitar que sus temores se materialicen. ¿Y saben qué sucede aquí? Y deja de vivir su vida. Ese es el asunto. Reflexione un momento, la gran mayoría de las personas están más ocupadas en evitar que sus temores se conviertan en una realidad, que se materialicen. Y se ocupan en eso todo el día. Y dejan de vivir. Dejan de disfrutar a su familia, dejan de disfrutar la vida que Dios les da porque están más ocupados en no interactuar con aquellas circunstancias, en aquellas cosas que pueden afectar su vulnerabilidad, que pueden lastimarlos, que pueden producir un daño. Hay gente que dice, es que yo no quiero tener ya amigos. Y se ocupan tanto en rechazar a las personas o en rechazar a alguien por temor ¿a qué? A no ser lastimado. Y dejan de vivir y dejan de disfrutar de los beneficios que puede haber en una amistad honesta, noble, arraigada también en Dios. Y así es la vida del ser humano. Tememos a tantas cosas. ¿Por qué? Porque violan nuestra vulnerabilidad. Y la vida del ser humano, es por eso que lo digo, es controlada por su vulnerabilidad. Y estamos más concentrados en evitar que nuestros temores se materialicen que en vivir, en cumplir la voluntad de Dios. Y eso, y déjeme decírselo, eso es vivir de una manera desgraciada. Que estemos más ocupados en precisamente evitar que mis miedos más profundos se concreten o que mis temores se cumplan y no en vivir una vida agradable a Dios. Mire, por temor, dice la Biblia, Herodes mandó matar cientos de niños. ¿En qué ocupó Herodes todos sus recursos, todo su tiempo, toda su mente? En matar a cientos de niños. No midió las consecuencias. ¿Por qué? Porque tenía temor de un niño nacido en un pesebre llamado Jesús. Por temor, Saúl intentó matar a David, porque David representaba una amenaza a su seguridad, a su vulnerabilidad. Por temor, Abraham y su mujer se apresuraron y tuvieron un hijo con la criada. Por temor. Entonces, el temor es la emoción, es una emoción difícil de manejar, o es una de las emociones más difíciles de manejar. Por ejemplo, ante el dolor sufrimos. Ante la tristeza, lloramos. Ante la ira, alzamos la voz y perdemos el control. Pero el miedo o el temor está anclado silenciosamente en nuestros corazones. Y ese temor nos impide vivir nuestra vida con un verdadero sentido. O sea, nuestros temores nos impiden ser funcionales en cuanto al plan y el propósito de Dios. Estamos más ocupados en lo que nos hacen que en lo que podemos hacer por los demás. Estamos más ocupados en que no nos quiten que en dar para bendecir a otros. ¿Debido a qué? A esos temores infundados. Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay ¿qué? No hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso es la seguridad que usted puede encontrar en el matrimonio. Cuando hay verdadero amor, uno no desconfía de otro. ¿Verdad? No amaneces a la defensiva y ¿qué me va a hacer hoy? O cómo me... No, donde hay amor hay confianza, hay seguridad. En el amor, dice Juan, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo
temor, porque el temor que lleva en sí castigo. Lleva en sí castigo. De donde el que teme, y ponga atención a esto, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Perdí mi trabajo, Señor. Inmediatamente el temor está acosándonos. Perdí mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y empezamos a quejarnos. Y empezamos a manifestar esa vulnerabilidad como si no tuviéramos a uno que es nuestro proveedor. Y hablamos como insensatos. Tememos, ¿por qué? Porque no hemos sido perfeccionados en ese amor a Dios. Porque ese amor a Dios nos da la confianza y la certeza de que Él nunca nos abandonará, de que Él proveerá todas nuestras necesidades, que Él nos protegerá, que nos guardará, que suplirá, que en el tiempo que estemos débiles Él nos hará fuertes. Es a lo que se refiere Juan. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El apóstol Juan nos brinda una revelación profunda sobre el episodio del Edén, aquí. Él está diciendo, no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué Adán y Eva experimentaron temor? En el momento en que ellos tomaron la decisión de pecar, también, conscientemente, tomaron la decisión de rechazar amar a Dios por encima de todas las cosas. Donde hay temor, no hay amor. Entonces, si hay temor, no hay amor. Y donde hay amor a Dios, y presta atención a lo siguiente, donde hay amor a Dios, queda fuera el temor, la incertidumbre, las dudas sobre su protección y sobre su provisión. Entonces, cada vez que en la Biblia leemos, no temas, lo que el Señor está diciendo es, date cuenta lo mucho que te amo. Date cuenta que yo te amo y que yo voy a ver por tus necesidades y que yo voy a pelear por ti. Es lo que el Señor está diciendo. Si yo te amo, yo te protegeré, yo te proveeré, yo te cuidaré, yo te guardaré, yo te restauraré, yo te sanaré. No temas, es lo que dice el Señor, a través de toda la Biblia. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Y ahora qué voy a hacer, Señor? Mira, me quedé sin trabajo, mira, me traicionaron, hablaron mal de mí, me desprestigiaron. Y Dios dice, no temas. ¿Y en qué nos ocupamos más? Precisamente en eso. Dios le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 1, 27 al 35, voy a parafrasear estos versículos. Dios le dice a Israel, ustedes, le dice, ustedes, pueblo mío, no me han creído, no me creyeron. Cuando les dije que no tenían nada que temer. Fíjate lo que les dice el Señor, o sea, no tienen motivos para vivir con temor, porque yo voy a pelear por ustedes. Eso era suficiente para el pueblo de Israel decir, Señor, te amamos. Pero ellos tenían temor. Y el Señor les reprocha diciendo, olvidaron por completo que yo los crié como criaturas y que yo he cuidado de ustedes. Y nuevamente otro reproche, el Señor les dice, pero ustedes nunca confiaron en mí. Nunca. Vivieron temiendo que se materializara sus temores. ¿Cuál era el temor para los israelitas? El ser dominados por pueblos enemigos. Es que son más fuertes, es que son muchos. Y el Señor les dice, nunca confiaron en mí. Y aunque yo fui delante de ustedes y les di una nube para refugiarlos del sol ardiente y les di un fuego en la noche para alumbrar su camino y para darles consuelo en las noches oscuras, el Señor les dice, pero ustedes dieron oído a sus dudas, me difamaron y me hicieron ver como un mentiroso. El pueblo de Israel experimentó continuos temores en el desierto después de salir de Egipto. ¿Qué temores presentaba el pueblo de Israel? O sea, debido a su vulnerabilidad. Bueno, ya no estamos en Egipto, ahora estamos en el desierto y en el desierto no hay nada. Y se comenzaron a alimentar muchos temores. El pueblo de Israel experimentó temor a no tener comida,
temor a no tener agua para beber, temor a que su ropa y sus zapatos o sandalias se desgastaran, temor a quedar desnudos, temor al faraón, temor al ejército de caballos del faraón, temor a los pueblos paganos, temor al calor, temor al frío. Y el pueblo de Israel vivió en el desierto en un peregrinar de múltiples temores, uno sobre otro, sobre otro y sobre otro. Y Dios siempre les decía: no teman, no teman, yo estoy con ustedes. Y lo mismo te dice el Señor esta mañana: yo estoy contigo. Sé que eres vulnerable, pero yo te ayudaré. Y Dios al pueblo de Israel en el desierto, a pesar de su vulnerabilidad, Dios les proveía comida, les proveyó agua, maná como alimento principal, después codornices para que complementaran su dieta. Tenían sed, ¿y qué hizo Dios? Proveyó el agua que hizo brotar de la roca para saciar su sed. Y esto durante 40 años. Y durante ese tiempo, dice la Biblia, la ropa que llevaban puesta no se les desgastaba, ni tampoco se dañaron las sandalias de sus pies. Y aún así, y con todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en el desierto, ellos seguían viviendo, ellos seguían ocupándose de continuos temores. No podían servir a Dios de la manera como debían hacerlo, no adoraban a Dios como debían hacerlo, porque continuamente se llenaban de temores. ¿Y esos temores a qué los llevaban? A quejarse, a manifestar inconformidades, a siempre estar mirando a Egipto y diciendo: es que allá sí comíamos carne, allá comíamos hasta saciarnos, y aquí puro maná. Ahí está, el reflejo de esos temores. Y aquí tenemos 4 efectos del temor en el pueblo de Israel. El número 1, el temor endureció sus corazones. Número 2, el temor los llenó de dudas sobre la provisión de Dios. Número 3, el temor los hizo cuestionar la voluntad de Dios. Y número 4, el temor los llevó a cuestionar las promesas de Dios. Temor sobre temor y temor sobre temor. Entonces, todos inevitablemente experimentamos toda clase de temores que nos hacen sentir vulnerables. Y al igual que el pueblo de Israel, huimos de Dios por sentir desconfianza en sus propósitos. Huimos de Dios. No confiamos plenamente en su provisión. Endurecemos nuestros corazones. Al igual que el pueblo de Israel, cuestionamos lo que Dios permite en nuestra vida. Dudamos de que realmente su promesa tenga un cumplimiento. Y todo esto lo alimentan esos temores. Y se infundan temores en nosotros como: ¿qué pasaría si pierdo mi trabajo? Pregunto, ¿qué pasaría si pierdes su trabajo? La fe te lleva a decir: Dios proveerá otro. Pero el temor te lleva a decir: voy a ser un miserable. Dios me abandonó. Fíjate, así actúa el temor. Ya Dios no me quiere. Te subes a un avión y siempre hay un temor presente cuando alguien sube a un avión. ¿Y si el avión se estrella? ¿Y si una paloma se estampa con el motor? O sea, siempre estamos así con el nervio y empieza a despegar y estamos: ay, no se caerá esta cosa. O sea, ahí se hace presente nuestra vulnerabilidad. Ahí está presente nuestra vulnerabilidad. Porque obviamente si ese avión se cae y se estrella, no vas a sobrevivir, no eres un hombre de acero. O sea, estás consciente de que eres vulnerable. Si juegas con fuego, de antemano tu vulnerabilidad te hace saber que te vas a quemar. Y va a doler y vas a sufrir. ¿Qué pasaría? Dice la gente, otro temor. ¿Qué pasaría si me ocurre un accidente? Son temores que alimentamos continuamente. Otro temor que también aborda mucho a los padres: ¿qué pasará si alguno de mis hijos muere? Ese es un temor muy, muy marcado y grande en los papás.
¿Qué pasa si uno de mis hijos muere? ¿Qué haré? Otro temor también es, ¿qué pasa si me enfermo de gravedad? ¿O qué haré si no tengo dinero para comprar comida? ¿Cuántos no se han quedado sin dinero para comprar comida? ¿Y te has muerto? Dios ha provisto de una u otra manera. Dios siempre provee. ¿Te das cuenta cómo el Señor siempre dice, no temas? Se cayó el avión. Señor, me morí. Pues sí, ya estás conmigo. Entonces, hay muchos que dicen, es que yo no quiero manejar un carro, no quiero aprender a manejar. ¿Por temor a qué? A chocar. Y así se les va toda la vida, toda la vida. ¿Se da cuenta cómo nos ocupamos más en nuestros temores que en disfrutar la vida que Dios nos permite? Y murió sin aprender a manejar por temor. Y murió sin subirse a una bicicleta por temor a rasparse las rodillas. Qué miserables somos. El temor es lo que hace hacernos miserables. Mire, nuestra mente es capaz de evocar innumerables escenarios aterradores. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que tiene. Y mi pregunta es, ¿por qué siempre imaginamos los peores escenarios? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, llegamos a una iglesia y no, nadie me va a amar, no, nadie me va a hacer caso, nadie me va a saludar, nadie me va a querer. O sea, ¿por qué imaginamos los peores escenarios? Inconscientemente, mire, inconscientemente, que es una anomalía también del pecado en nuestra mente, inconscientemente nos preparamos mentalmente para lo peor. ¿Por qué Adán y Eva huyeron? Porque inconscientemente ellos ya estaban preparados mentalmente para lo peor. Sí, es cierto, habría consecuencias sobre su pecado, pero se les olvidó que Dios era un Dios misericordioso. Se les olvidó que Dios era un Dios bondadoso, que efectivamente sí habría consecuencia por el pecado, pero Él también los perdonaría, Él también continuaría amándolos. Dios no dejó de amarlos, pero ahí está la mente, preparándonos mentalmente siempre para lo peor. Esto lo voy a llamar como esa respuesta preventiva de la mente. Y una forma en que nuestra mente se enfrenta a la incertidumbre, y es una forma en cómo la mente está queriendo mitigar el impacto de posibles eventos negativos. Es por eso que nos preparamos mentalmente para lo peor. Eso sucede. Es como la gente, vea cómo se lo ilustro de esta forma. Me voy a enfermar. Siento que me voy a enfermar. Y soñé que me enfermaba. No, es que le duele la ceja. Ya ves, te dije, ya me estoy enfermando. Y se enferma. Y cae al hospital. ¿Ves? Te lo dije. O sea, así trabaja la mente. Nuestra mente enfrenta la incertidumbre y se predispone para lo peor, para mitigar el impacto precisamente de esos eventos perjudiciales que nos acontecen. Manejan el carro porque no, es que voy a chocar. Te dije que no quería manejar porque voy a chocar, que voy a chocar. Y choca, ya ves, te lo dije. Entonces, la percepción de algún tipo de amenaza, ya sea real o imaginaria, desencadena una reacción de temor. Y nuestro sistema nervioso está programado para sentir estas emociones, ya que se trata de un mecanismo de supervivencia que nos indica que debemos permanecer alerta y evitar situaciones comprometidas. Las quejas del pueblo de Israel se basaban en constantes lamentos, sus temores se crecían por las condiciones del viaje. ¿Y qué sucede, iglesia? Cuando no se confía en Dios, ni se cree en su palabra, con facilidad se van a producir mayores temores, con facilidad. Y es ahí donde derivan expresiones de dolor, de tristeza, de decepción, de lamento, de resentimiento, de abandono. Adán y Eva, por temor, no se acercaron a Dios para arrepentirse, para pedirle perdón. ¿Ha pensado en eso? O sea, ellos huyeron y se escondieron,
¿Por qué no fueron delante de Dios? Señor, hemos pecado contra ti. Perdónanos. No se acercaron a Dios por temor. El temor los hizo alejarse de Dios, los hizo buscar su perdón. Huyeron de Dios y fueron a esconderse para mantenerse fuera de su alcance. De alguna manera, queriendo evitar quizás las consecuencias. Y el temor comenzó cuando Adán y Eva pecaron, pero antes de eso, ¿cómo vivía el hombre? Vivían sin temor y sin miedo, sin desconfianza, sin vergüenza. Y este temor a ser expuestos y juzgados ha sido la herencia para toda la humanidad. Y es por eso que el ser humano es vulnerable con el solo pensamiento, somos vulnerables con el solo pensamiento de que nuestros temores se materialicen. ¿Cuál es tu peor temor? O más bien, ¿cuál es tu más grande temor? Piénsalo, ¿cuál es tu más grande temor? Que mi pastor se muera. Bueno, eso va a suceder, pero todavía no. Esperemos que no. O sea, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Que me cambie de iglesia? Bueno, a veces sí me dan ganas de cambiarme de iglesia. Pero no. O sea, piensa en eso. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Qué temes que se materialice? David oró ante su temor por las consecuencias de su pecado. Él decía: crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está. Salmo 51, 10 al 12. El caso de Saúl es muy interesante, vamos a verlo brevemente. Dice en la Biblia que Saúl, el Espíritu de Dios lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Porque él no quiso obedecer los mandamientos del Señor. No obedeció a Dios, al igual que Adán y Eva. Y a Saúl se le ordenó, así como a Adán y Eva, se le dijo: no comerás del fruto prohibido. A Saúl se le ordenó que no hiciera nada antes de que Samuel llegara a Gilgal a buscar la voluntad de Dios y hacer el sacrificio. O sea, que era responsabilidad de Samuel hacer los sacrificios. Pero Saúl, la Biblia dice, se impacientó, esto en 1 Samuel 13, se impacientó, tomó el asunto en sus propias manos, preparó el altar, ofreció el sacrificio, o sea, tomó la posición que no le correspondía de sacerdote, algo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces dice la Biblia, Dios lo abandonó, Dios lo dejó. Y la Biblia dice: por cuanto tú no has guardado la palabra que Jehová Dios te mandó, Él te ha rechazado y quitará el reino de ti. No tomó la palabra de Dios en serio. Y dice la Biblia, vea, por esa desobediencia y ese alejamiento de Dios, le sobrevino un espíritu de envidia y celos. Se volvió inseguro y temeroso. Eso es lo que sucede cuando no tomamos la palabra de Dios en serio. Nos llenamos de temores. Y Saúl se convirtió en un hombre lleno de temores. Dice la historia, 1 Samuel 18, 7 al 10, que Saúl escuchaba a la multitud cantar. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Por temor a que David le quitara el reino. Porque David para él ya representaba una amenaza, aun cuando Saúl no tenía entendimiento de todo lo que estaba proyectado por Dios para David. Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día, dice, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y el verso 10 dice: al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arroja a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquiva 2 veces. Y el versículo 12 de 1 Samuel 18 nos dice: después Saúl, ¿qué tenía? Tenía miedo de David, tenía temor de David. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Entonces, en el momento en que Saúl experimenta la ausencia de la presencia de Dios, es que se llenó de temores. Eso pasa con nosotros.
¿Por qué tenemos y nos llenamos de tantos temores sobre la vida, sobre la muerte, sobre el presente, sobre el futuro? Porque hay ausencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquí está Saúl, experimentó la ausencia de la presencia de Dios y es en ese momento donde él se llenó de esos temores. Y algo que debemos saber es que no se puede decir nada peor de un cristiano que decir que la presencia de Dios lo abandonó, que la presencia de Dios lo dejó. Y es así como en el corazón de Saúl ahora toma su lugar el temor. ¿Y qué experimenta Saúl debido a su temor? Sentimientos de abandono, de desconfianza, de incredulidad, experimenta desesperación, ansiedad, un vacío. Esto le causaba una irritación repentina, ataques de ira, de celos, de envidia, porque Saúl, debido a sus temores, siempre esperaba lo peor de las personas y lo peor de cada situación. Y los temores de Saúl le hacían creer, y ponga atención a esto, los temores de Saúl le hacían creer que los demás querían matarlo. Y así pasa en la iglesia también. O sea, venimos con temores y nuestros temores nos hacen creer que todos están hablando mal de nosotros y que nadie nos quiere y que todos nos están juzgando. Así estaba Saúl, estaba enloquecido. Ahí está este hombre, Saúl, ese temor que él tenía lo hizo creer que los demás querían matarlo. Ese temor le hacía creer que todos estaban conspirando contra él y que nadie lo amaba. Es más, él mismo dijo, y nadie me tiene ni lástima. Y todo esto fue el origen de ese temor en su corazón. Él temía a David, tuvo temor hacia David. Dice el versículo 1 Samuel 22:8. ¿Es por eso que han conspirado contra mí?, pregunta Saúl. Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí, es decir, refiriéndose a David. Ni siquiera dice, sienten lástima por mí. O sea, imagínate a Saúl. Esto es una persona hablando llena de temores. Y luego dice, imagínense, vea la locura de Saúl, imagínense, dice esta versión. Mi propio hijo incita al hijo de ese Isaí para que me mate. Ve qué loco estaba. Tal como está tratando de hacer hoy mismo. ¿Cuál fue el detonante de toda esta locura de Saúl? Sus temores. Su temor lo hizo desconfiar de su propio hijo. O sea, un día Saúl ordenó la ejecución de 85 sacerdotes. Y entonces causó la completa destrucción de la ciudad sacerdotal del Nob, inclusive mujeres, madres e hijos. Y Saúl se convirtió, debido a sus temores, en un intrigante asesino y manipulador de personas. Su casa estaba dividida, alborotada, y por su temor, escuche, por su temor, que fue el resultado de la ausencia de Dios en su vida, dice la Biblia que él no podía dormir de noche, su alma estaba perturbada. Esa es una clase de depresión causada precisamente por ese alejamiento de la presencia de Dios. Si recorres la Biblia texto a texto, versículo a versículo, vas a encontrar una enseñanza continua en toda la Biblia. ¿Cuál es esa enseñanza continua? No temas. Jesús mismo continuamente le decía a sus discípulos, no teman. Este mensaje, no temas, se asoma entre doctrinas, principios, salmos, proverbios. El no temas floreció en la antigüedad, a los pies de Abraham. Cuando regresó de luchar contra los reyes, el rey Melquisedec lo bendijo y el Señor lo consoló. Y el patriarca podría haber temido llevar siempre una vida atribulada, ahora que que había desenvainado la espada, pero el Señor, dice la Biblia, se le aparece en visión y le dice a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande, le dice. Un temas también fue dicho a Isaac, cuando la historia dice que él comenzó a cavar pozos y los filisteos se disputaron su posesión, es decir, lo amenazaron, y él, como un hombre manso que era, los abandonó uno por uno para evitar el conflicto, cedió. Y finalmente se estableció en Berseba, dice la historia, y allí el Señor se le aparece a Isaac y le dice, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré.
Luego vemos la historia del anciano Jacob. Sabemos que era un hombre atribulado en su vida por la muerte la aparente muerte de José, el no saber nada de él. Pero cuando oyó que su amado hijo José, a quien él creía muerto, estaba vivo en Egipto, revestido de gloria y que era el gobernador y que ahora lo habían mandado llamar a Egipto a Jacob para estar ahí cerca de su hijo, dice la Biblia que él tuvo miedo de ir a Egipto, tuvo temor de ir, hasta que el Señor le dice a Jacob: no temas descender a Egipto, y le da una promesa, y esta promesa es: yo descenderé contigo a Egipto, no temas. Los israelitas en el Mar Rojo temían al faraón, ya vimos la historia, y el Señor les dijo: no teman, estad quietos y vean la salvación de Dios. Uno de los peores temores, por ejemplo, para una madre o una mujer es que sus hijos no se conviertan. Es uno de los peores temores que como cristianos enfrentamos en esta vida, el ver que nuestros seres amados no vienen a Cristo. Una esposa, su gran temor en esta vida, una esposa cristiana, su gran temor es que su esposo no se convierta. Mire, he leído sobre una mujer, esta historia es verídica. Esta mujer, su mayor temor en la vida era que su esposo no se convirtiera a Cristo. Fue una mujer, así como muchas de ustedes, que oraba mucho por su esposo y clamaba a Dios y le suplicaba: Señor, no te olvides de mi esposo. Pasaron meses, años, y no sucedía nada. Una mujer que era una congregante fiel y comprometida en su iglesia, esto en el norte de Inglaterra, pero su esposo cada vez más endurecía más su corazón y nunca la acompañó a la iglesia. Era un hombre borracho, mujeriego, y aún siendo buena cristiana, era una mujer muy angustiada y con este gran temor de que su esposo no se convirtiera, que no se arrepintiera. Ella nunca dejó de orar y sin embargo, a pesar de que era constante, que era fiel, ella nunca veía ningún resultado, no veía un vestigio de algún posible cambio. Una mujer que domingo a domingo iba a la iglesia sola, con la excepción de un fiel acompañante que ella tenía. Y ese fiel acompañante era un perrito, el Firulais, le vamos a decir. La acompañaba a la iglesia este fiel perro, siempre la acompañaba. Y este fiel Firulais, ella entraba a la iglesia, esta mujer se sentaba en su silla y el perrito iba y se sentaba a sus pies y se acurrucaba a los pies de ella. Y ahí estaba este fiel animal acurrucado bajo el asiento y permaneciendo quieto durante todo el servicio. La mujer fallece. ¿Y qué cree? No vio convertido a su marido. No lo vio a los pies de Cristo como ella había deseado. Ella falleció. Su esposo seguía sin ser salvo. Y lejos de que el fallecimiento de ella le ayudara a cambiar, empeoró la situación con el esposo. Se volvió todavía aún peor. ¿Pero qué cree? Pero el Firulais seguía yendo a la iglesia. Fielmente cada domingo. Entonces este hombre se preguntaba: ¿y por qué sigue yendo el perro a la iglesia? Ya mi esposa falleció, pero el perrito iba fielmente domingo a domingo a la iglesia. Es más fiel que algunos, ¿verdad? Y este hombre se preguntaba: bueno, ¿y por qué va? Entonces, la curiosidad, después de algunas semanas, lo impulsó a seguir al Firulais a la iglesia. Y ahí va detrás de él. Llegan a la iglesia, a la puerta de la iglesia, y el perrito lo conduce por el pasillo hasta el asiento donde se sentaba su amada esposa. Entonces, el Firulais se sienta en la silla, se pone ahí en el suelo en la silla donde ella estaba, y el hombre se sienta en el mismo asiento en el que se sentaba su esposa. Entonces el perrito se acurrucó a sus pies como de costumbre. Y ese día, Dios guió al pastor con una palabra, un mensaje, una predicación.
que vino con poder del Espíritu Santo, que convenció a ese hombre de su pecado, que lo constriñó, que lo convenció. Y en esa silla y junto al Firulais, ese esposo comenzó a llorar, a llorar, a llorar, hasta agotar todas sus lágrimas. Y en esa silla él clamó a Cristo que tuviera misericordia de él, que lo perdonara. Y fue ahí, en compañía del Firulais, que encontró a un Salvador que es Cristo. El Señor a esta mujer le había dicho: no temas, no temas. Esta mujer nunca dejó de orar, esperó y esperó y esperó, y Dios le dijo: no temas, confía en mí, espera en mí, yo cumpliré mi promesa. Y Dios cumplió su promesa. Adán y Eva experimentaron temor y vergüenza por causa de su pecado. Dios se acercó a ellos al ver su estado vulnerable. Y Dios, escuche, Dios mostró misericordia también por Adán y Eva. ¿De qué manera? Voy a plantearle un diálogo parafraseando lo que pudo haber ocurrido ahí. Dios se acerca a Adán y Eva. Dios les dice, estoy parafraseando, no es algo que dice la Biblia. Dios se acerca a ellos y les dice: ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Su pecado ha conmocionado toda la creación. Ahora, a partir de este momento, las cosas no serán igual. Ustedes me han deshonrado. Y por su desobediencia, ustedes mismos se han puesto en una situación de vergüenza, de desconfianza y de temor. Y el Señor los mira y les dice: debieron haberme obedecido. Yo deseaba su bien. Y todo esto que ven con sus ojos, yo lo creé, yo lo formé, yo lo diseñé, yo lo hice para que ustedes disfrutaran una vida sin temor, sin desconfianza, sin vergüenza, sin preocupaciones, sin ansiedad. Y el Señor dice: ahora sus vidas cambiarán. Ahora enfrentarán la vida con dolor, con enfermedad, con sufrimiento, con preocupaciones continuas, con muerte. Y el Señor les dice: sin embargo, yo no los abandonaré. Estaré con ustedes. Aunque fueron infieles, yo permaneceré fiel. Aunque ustedes me deshonraron, yo quitaré su vergüenza. No teman. Y Dios les quita esas hojas de higuera. Y dice Génesis 3:21: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y para su esposa. Aquí vemos el primer sacrificio animal para redimir al ser humano. Y eso es un simbolismo del perdón que Dios otorgó a Adán y Eva en ese momento, que Él mostró su misericordia. Al observar las Escrituras percibimos esos no temas que están dispersos por toda la Biblia, como las estrellas así inundan el cielo. Pero algo muy interesante, y es algo maravilloso del libro de Isaías: cuando tú llegas al libro de Isaías, encuentras una constelación de no temas. Ahora, ¿quién fue Isaías? ¿Quién fue Isaías? La respuesta es: Isaías fue el profeta que habló más de Jesucristo que todos los demás profetas. Habló más de Jesucristo que todos los demás. Y el haber hablado de Cristo, esto fue un gran consuelo para el pueblo de Dios debido a sus temores. Y en el libro de Isaías continuamente leemos textos o palabras como esta: no temas. Ese es el antídoto para el temor y para el miedo, para la desconfianza, para la incertidumbre. No temas. Y en Isaías leemos: di a los de corazón opacado, esfuércense, no teman. También leemos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Otro es: no temas, yo te he redimido. Otro: no temas, porque no serás avergonzado, ni te avergüences, porque no serás humillado. Y así sucesivamente vemos continuos no temas, no temas, no temas. Son abundantes estos no temas, como una parte fundamental del libro de Isaías. Y el Señor te dice hoy, iglesia: no temas, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.
¿En qué vamos a concentrar esta serie, esta miniserie? En los capítulos 40 y 41 de Isaías. Vamos a conocer el contexto de lo que es Isaías 41:10. Vamos a entender a qué se refiere el Señor cuando le dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra hoy. Gracias porque tú estás preparando nuestros corazones para algo nuevo en este tiempo. Sigue preparándonos. Sigue hablándonos. Y que a través de tu poder, Señor, y tu presencia en nuestras vidas, que podamos vencer todos nuestros temores. A veces el anclarnos a temores sobre el pasado, sobre el presente o sobre el futuro, nos dan una vida miserable. Y dejamos de vivir para ti, porque nos concentramos más en los peligros o las amenazas o las preocupaciones o las ansiedades que en obedecerte a ti. Hemos fallado muchas veces contra ti, Señor. Hemos fallado. Y nuestro temor a ciertas amenazas o peligros nos han hecho huir y alejarnos de ti, escondernos. Yo ruego que tú prepares el corazón de la iglesia para que cada palabra, cada enseñanza pueda ser sembrada en tierra fértil. No temas, te dice el Señor, iglesia, no temas. Te damos gracias. Amén.